Muchos dicen que la verdad no existe, que se crea la verdad de acuerdo a lo que individualmente se vive. Sin embargo, hay un grupo de personas que creen y basan indiscutiblemente cada detalle de su vida en esta verdad. Creen en un Dios vivo, real y que obra cada día de su existencia. Como fieles servidores, dejaron muchas cosas para vivir de acuerdo a los principios de un solo libro, la Biblia. Te invito a descubrir, de la mano de varios misioneros, increíbles historias con las que podrás ver la vida desde otra perspectiva. Exploremos juntos y con una mente abierta quién es el Dios al que estas personas sirven. Comenzamos. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora están mirando este programa, pero estamos aquí iniciando un nuevo proyecto. Estamos en el Instituto Quebrada León y tengo como invitada a una persona muy especial. Ella es Ana Núñez. Bienvenida, Ana. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Es la primera vez que estamos conversando o planeamos conversar un poco más de tiempo y quizás un poco más de cosas que no conocemos el uno del otro. Entonces me alegra que estés aquí, me alegra que hayas aceptado, Ana, y vamos a conversar algunos temas importantes, algunos temas que me gustaría que tú puedas compartirnos. Gracias por la invitación. Estoy un poco nerviosa, pero no sé qué me vas a preguntar. Sí. Pero está bien, está bien. Intentaremos conversar y conocernos mejor. Exacto, para eso es este proyecto. ¿Cómo definirías tus días, estos pequeños días en una frase que aprendiste, quizás un versículo, en un himno de repente? ¿Cómo te ha ido estos días? ¿Estas semanas otra vez? Esta semana, ayer, antes de ayer, en tus actividades. Bueno, bien, bien. Ha ido bien. He estado un poco más tranquila con eso de que los estudiantes han salido a su campo misionero, pero pensando y planificando todo lo que se viene por delante, las actividades que hay por delante. Entonces, bien, la palabra que me viene a la cabeza es un poco pues que hay que seguir perseverando y no, como no, ¿cómo se dice? No rendirse. No rendirse. No rendirse. No rendirse, seguir para adelante. Qué bueno. Todas las actividades que vienen por delante. Entonces, nada. Qué bien. Bueno, creo que se nota en tu dejo que no eres de aquí, no eres de Bolivia, eres de España. ¿De qué ciudad? Soy de Valencia y allí se habla otra lengua también, entonces es el valenciano, aunque se parece mucho al catalán, está como englobado dentro de la lengua catalana, ¿no? Y entonces está, porque en España hay como diferentes lenguas que tienen con sus acentos, diferentes provincias que hay acentos diferentes. Entonces sí se nota que soy de España, pero si fueras a España también sabrías, viendo el acento de cada uno, de dónde es, si es andaluz, si es madrileño, porque cada uno hablamos con un acento diferente. Claro. La Z, nos sale la Z, pero no entonces, eso significa que hablas otro idioma. Hablo también el valenciano. Valenciano. O catalán. ¿Es parecido al español? Sí. El catalán. Sí. Qué bueno. ¿Naciste con ese idioma? Yo nací en esa ciudad, pero yo estuve más en lo que es la ciudad. En la ciudad de Valencia se habla más el castellano. Y en los pueblos de alrededor se habla más el valenciano. Entonces yo no soy como valenciano parlante, como no es mi lengua materna, sino que la aprendí por la escuela, ¿no? Entonces la he aprendido, pero no es que... Víctor es más, mi esposo, es más valenciano parlante, tiene más acento. De hecho, él a veces me corrige, no se dice así, se dice así, tal. ¿Y bueno, en tu nacimiento viviste en este lugar siempre, en Valencia? ¿Tus padres te inculcaron la religión, te inculcaron el ser adventista? ¿O cuándo conociste a Dios? ¿En qué momento? Pues mis padres
Cuando yo era pequeña no eran adventistas. Ujú. Se divorciaron, tampoco eran como eran creyentes, pero no como practicantes, ¿no? Pues lo típico de la religión católica y íbamos pues cuando tocaba Cuando quieres vas, cuando bodas, no, ¿no? Algo así. comuniones, bautizos y Ujú. Navidad y poco más, ¿no? No tampoco de ir los domingos, ¿no? A misa. Fielmente. Ah, No, para ok. nada. Y mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 14, 15 años. Se divorciaron. Mi madre siempre ha sido creyente y siempre desde pequeñita que yo recuerde ha estado como buscando a Dios. Buscando a Dios. Y yo recuerdo que ella iba a diferentes iglesias para ver dónde podía encontrar, ¿no? Dónde podía encontrar al Dios verdadero. Recuerdo que de pequeña a veces iba a iglesias evangélicas también. Y ella como que buscaba siempre, siempre. De hecho, ella de pequeña, cuando yo era pequeña, eh, ella me contó que cuando ella era joven quería ser monja, Monja. monja, pero porque ella quería irse a las misiones. Antiguamente, cuando mi madre era joven, eso hace 50 años, Ujú. pues las personas que eran misioneras pues eran más las monjas, ¿no? O que se iban a África y esas cosas, ¿no? Entonces ella quería eso, porque siempre ha tenido un servicio de ayudar, siempre un espíritu de ayudar, de servicio, de hacer feliz a los demás. Y ella de hecho me dice que yo estoy cumpliendo su sueño. Al venir aquí Wow. de misionera, Ujú. yo estoy cumpliendo su sueño. Porque ella siempre quiso ser misionera y al final por circunstancias pues no pudo ser, ¿no? Al final conocí a mi padre, pues obviamente después vinimos nosotros y ya pues eso de, pues nada, cuando estás criando y educando, eso de irse, pues no. Y luego ya pues bueno, se divorciaron y, y ahí fue cuando después del divorcio, al cabo de un año así, empezó a visitar la iglesia adventista y empezó a conocer. ¿Cuántos años tenías Yo cuando? tenía pues eso, 15, 16 o así. Ujú. Entonces, yo recuerdo que los sábados, en aquella época, cuando yo tenía esa edad, iba a unas actividades que hacían de la Iglesia Católica, que eran los Scouts. Los Como scouts. los Como, conquistadores, ajá, pero en versión católica, ok. ¿no? Los Scouts. Y eran las reuniones justo los sábados a las 11. Y entonces mi madre me decía, vente a la iglesia, acompáñame a la iglesia adventista, ¿no? Entonces yo decía, jo, mamá, es que justo, es que yo tengo mi reunión de scouts y me gustaba porque hacíamos pues salidas de fin de semana de acampamento, ¿no? Hacíamos Mm. actividades, pues un poco como los conquistadores, igual. Hasta que un día me dijo, venga, una vez por lo menos, un poco me medio obligó. Y yo estaba en mi época rebelde, eso ya sería como pues eso, sí, 16, ya, sí, Ujú. por ahí, 16, 17, por ahí. En mi época rebelde, no es que fuera rebelde, pero me vestí a propósito para demostrar un poco que no estaba a gusto yendo a la iglesia. Entonces yo fui a la iglesia a acompañarle junto con mi hermano, pero a propósito me vestí de forma un poco rebelde. ¿Cómo era eso? Pues me puse unos pantalones, unos jeans negros, una chaqueta jean negra, todo de negro. Luego me puse unos auriculares aquí. Antiguamente no existían los chiquititos, sino los de Claro, casquito ahí. solamente los Con el grandes. Wallman. O sea, Una cosa cuadrada y grande, sí. una cosa, ¿tú no has conocido el Wallman? Sí, Con la cinta. Con la cinta con un que... cassette, Sí, claro que sí, la sí. cinta de caseta. Sí, Bueno, sí, digo que no soy ajá. tan vieja. He Bueno, ya conocido. soy, ya soy. Si quieres digo mi edad, pero ya, ya soy, Todavía. ya soy Ya. vieja, ya soy, ya no soy tan joven. Bueno, entonces, el Wallman, ¿no? Y me lo puse allí, Ujú. en la chaqueta, con mis cascos ahí, y ahí toda ahí como... Estoy aquí por obligación, pero no me interesa. Mm, Claro, porque estaba un poco en plan, vale, estoy yendo un poco por obligación. Y te sigo contando. sí, claro. Justamente iba a hacer una pregunta con respecto a eso. Si es que entraste a la iglesia de esa forma, rebelde, sin querer nada, entonces, más o menos, ¿en qué momento tú te diste cuenta que Dios tocó tu corazón para poder continuar siendo adventista?
Mm. Te voy a contar un poquito lo que pasó después y luego Ya. te cuento. Ujú. Ese día lo que ocurrió fue que entramos en la iglesia y en la iglesia en la que íbamos habían 2 pisos, ¿no? Como el salón principal y luego el otro piso de arriba eran clases. Y la clase de los jóvenes estaba arriba. Entonces me dijo, la diaconisa me dijo, sube, sube, que ahí está la clase de escuela sabática de los jóvenes. Mm. Y mi madre, adiós. Y yo, entonces me subo para arriba y claro, me encuentro a jovencitos de mi edad y de un poquito menos. O sea, si yo tendría 16, pues habría pues de 15, 14, 13, por ahí también, ¿no? Más o Ujú. menos. No había nadie mayor que yo o una persona tal vez. Y resulta que habían 2 chicas que después se convirtieron en mis mejores amigas, pero habían 2 chicas que iban con faldita, ¿no? Mm. Eran rubias, Lo normal, lo lo que se normal, suele ir a la iglesia, ¿no? exacto, Ujú. exactamente. Pero recuerdo que las dos eran rubias con el pelo largo hasta la cintura, liso, y parecían 2 ángeles. Yo cuando las vi, parecían 2 ángeles, de verdad, así todas monas, ellas todas bien vestiditas. Y yo con mi atuendo, Ujú. a propósito. Y me acuerdo que habían también unos chicos. Y en esa época de adolescente, pues Ujú. estás como, jiji, jaja, ¿no? Es como que las chicas y los chicos en esa época es como, jajaja, jojo, jaja. Y entonces yo decía, ay, por favor. Yo decía, esto, cuánta tontería, ¿no? Cuánto jiji, jaja, no sé qué, no. Entonces terminó la escuela sabática, bajé y mi madre estaba esperándome debajo de las escaleras, así como toda emocionada. ¿Qué tal, hija mía? ¿Qué Mm. tal? ¿Cómo ha Ella ya ido? había ido varios sábados a esa iglesia, o ya, ya se había No, bautizado, no se había bautizado solo todavía, estaba asistiendo a la solo estaba iglesia. asistiendo regularmente y Ujú. estaba como, ¿qué le habrá parecido a mi hija, no? Para volver. Con expectativa. Ujú. Expectativas. Y yo bajo y le digo, mamá, aquí no vuelvo más. Mi madre se quedó como toda desanimadísima, Ujú. desanimadísima. Entré, estuve ahí en el culto y nada, no me enteré de nada, solamente sé que estaba ahí sentada y ya está, ¿no? Pero recuerdo que al siguiente sábado por la tarde hacían una actividad. Y en las actividades de esa iglesia, que al final me bauticé en esa iglesia, en la iglesia de Liria, la iglesia de Liria siempre ha sido una iglesia pequeñita, pero muy Ujú. acogedora, muy fraternal, muy amigable, ¿no? Como son poquitos y como la mitad son familia que se conocen, pues entonces es como que entras a una gran familia, ¿no? Que te apoya, que te cree, no sé, que te arropa. Y yo recuerdo que también en las actividades que se suele hacer por la tarde siempre hay comidita. Traen comida, tal, no sé qué. Y yo recuerdo, mi hermano, que venía conmigo, es un año menor que yo, él es extrovertido mucho más que yo, hizo amistad rápidamente. Y Mm. enseguida empezó a jugar, tal, no sé qué. Yo me quedé como en una parte de la sala, así como distante, mirando a todo el mundo. Y yo veía que esas 2 chicas estaban Ujú. en la otra esquina mirándome y hablando. Mirándome y hablando. Y decía, ¿qué estarán diciendo? Y lo que ellas estaban diciendo era, nos acercamos a ella para hablar con ella. Ah, luego Oh, se enteró que sí, porque ya se hicieron sus amigas. claro, nos acercamos, Ujú. no nos acercamos, era como, ¿qué hacemos, no? Al final se atrevieron, claro, Ujú. porque es que mis pintas era como que no quiero nada, ¿no? Entonces Claro, se un atrevieron poco. a acercarse, a hablar conmigo, ya empezamos a entablar amistad y poco a poco fue así como empecé a ir regularmente a la iglesia, por la amistad, no porque Mm. me interesara el Evangelio, porque en esa época no sé, era como no ha sido como que yo he conocido la Biblia desde pequeñita, Ujú. entonces es como, no puedes dar algo sólido a un bebé espiritual, ¿no? Tiene Claro, que ser lechita. exacto. Entonces, yo al principio no me enteraba de nada, no sabía las cosas, no sabía lo que Dios quería de mí. Solamente iba porque empecé a hacer amigos y amigas. Esas amigas eran Lorena y Ania. ¿Hasta ahora siguen siendo sus amigas? De ¿O hecho, no? Lorena es Ujú. medio prima, Ah, es su media prima. porque es la prima Ujú. de mi esposo. Entonces, Ah, por ahí, entonces, sí. ya, entiendo. Y entonces fue muy bueno tenerlas porque ellas me enseñaron mucho, me encauzaron un poco, me Ujú. encauzaron. Y fue una gran amistad. Y poco a poco,
con eso, con la amistad, fui como yendo más y al ir más ya empecé como a abrir un poco más mi entendimiento. Y Dios empezó ya poco a poco a poder, ¿no? Empecé pues con la escuela sabática, como siempre. Empecé con la escuela sabática a un poco a ver qué es la escuela sabática de jóvenes, Ujú. a hacerla, tal. Pero yo recuerdo que al principio era como que no entendía mucho y poquito empecé. Y una cosa que parece una tontería, pero yo siempre he dicho es que cuando viene un joven nuevo a la iglesia, Mm. no esperes que ese joven nuevo que viene a la iglesia venga a ti a saludarte, sino que eres tú el que tienes que ir a él, porque está viniendo a tu casa, ¿no? Entonces eres tú el que tienes la confianza, eres tú el que tienes que ir a saludar, eres tú el que tienes que iniciar una conversación. Porque yo no fui con la esperanza o con las expectativas por Dios de aprender algo de la Biblia. Ujú. No fui para que Dios tocara mi corazón. No fui porque me sentía culpable de mis pecados. No fui por nada espiritual. Fui por un poco por obligación. Pero después la amistad de esas personas hicieron que me gustara y que me quedara. Y poco a poco aprendí más de Dios. Y se quedó. Y me quedé. Entonces, entró usted a la iglesia por amistad, más que por querer conocer de Dios o por querer saber quién es Él. Eso que usted acaba de mencionar, a veces digo usted, a veces tú, porque Está bien, porque no en España se no sé tutea. cómo, cómo tratarla muy bien, pero voy a decir tú, ¿está bien? Muy Ya, bien. está bien. Entonces, me ha pasado de ir a alguna iglesia nueva y de que nadie se acerque. Nadie, absolutamente nadie se acerque y yo solamente estar allí completamente solos. Incluso ir, en la iglesia adventista se practica los juegos sociales, ir a los juegos sociales y nadie invitarte a participar de los juegos sociales, que se supone que es un lugar donde todos los jóvenes se reúnen y todos tienen que confraternizar un poco más. Exacto. Ir con unos amigos más a esa iglesia extraña, pararnos allí, estaban jugando vóley, recuerdo. Nunca nadie se acercó a invitarnos. Una persona se acercó y nos dijo, oye, ¿de dónde son? De Cajamarca. Ah, ya. Y se fue. ¡Uy! Y nada más. Y nada ¿Dónde más. está la invitación? No hubo ninguna invitación. Nos tuvimos que regresar esa noche. Y es muy cierto porque puede el evangelio empezar así para alguien. Puede empezar con una amistad, siendo su amigo, queriendo hacerles el bien. Pero también es cierto que en la juventud, ahora yo he visto que es muy difícil creer en Dios. Ahora es muy complicado saber o estar seguros de que Dios existe. Entonces, no sé si a usted le pasó, pero ¿a qué cree usted que se debe esa falta de querer creer en Dios o de buscar caminos que no son los correctos, que no son los de Dios? Buscar ese tipo de caminos en lugar de aceptar este camino de Dios y continuar en ese camino, ¿no? ¿A qué cree que se debe eso hoy en día? Bueno, obviamente hoy en día hay muchas más influencias externas que atrapan Ujú. hacia afuera de la iglesia y no hacia adentro. Y hay una cosa que a mí me hizo que estuviera más en la iglesia y son las experiencias. Quiero decir, Mm. tú puedes coger la Biblia y a una persona explicarle teológicamente toda la verdad, ¿no? Ujú. Teológicamente, esta es la verdad. Pero ella te puede refutar esa verdad. Claro. No, pues tú es lo que tú crees, es lo que tú piensas, es lo que tú opinas, pero yo opino esto, ¿me entiendes? Y quizás sabe más todavía de lo que le estamos diciendo. Efectivamente. Pero hay una cosa que nunca jamás te va a decir eso no es verdad. Y es tu experiencia. Tu experiencia nunca te la puedes refutar porque es tuya. Ujú. O sea, si a mí me ha pasado algo en mi vida con Dios, una experiencia personal con Dios, o un milagro, como se suele decir, con Dios, algo, ¿no? Por ejemplo, típico cáncer que se sana, ¿no? Un milagro. No puede la otra persona. No. ¿Me entiendes? No, Claro, no, no. perdona, pero
esto me ha ocurrido a mí y no puedes decirme no, porque es mi experiencia. Si te la crees o no te la crees, es cosa tuya. Pero como es mi experiencia, yo sé lo que he vivido, no puedes decirme que no, ¿me entiendes? Porque es mi experiencia. Entonces necesitamos como más experiencias de ese tipo para que... Para contar a los demás. Para contar a los demás y para que vean el poder de Dios. Todo esto de la experiencia es por un pastor. Ese pastor me marcó mucho, ¿sí? Para dar grandes cambios. El pastor Andrés Portes. Entonces yo empecé a ver cultos de Andrés Portes con mi esposo y realmente nos cambió mucho, mucho. El Espíritu Santo empezó a hablarnos y a darnos cuenta de que vivíamos una vida un poco light en la iglesia, ¿no? O sea, te cuento un poco, te avanzo. Ya. Conocí a través de las amistades, empecé a hacer estudios bíblicos, me bauticé, ¿vale? ¿A qué edad se bautizó? A los 19. 19 años, o sea, entró más o menos a los 16, estuvo 3 años yendo a la iglesia, tuvo amistades, conoció un poco a Dios y a los 19 se bautizó en esa misma iglesia, Sí. con los mismos amigos Con todavía. Los mismos, todos. Okay. En esa iglesia he estado toda mi vida y es como mi casa, ¿no? Es como mi gente, mi familia. Sí, es bonito volver algunas veces allí. Sí, es mi familia totalmente. Y de hecho, cuando los recuerdo, me da mucha añoranza, ¿no? Entonces, después de eso, a los 20 años, empecé a tener un noviazgo con mi esposo, ¿no? Con Víctor. Ya. A los 20 años. A los 22 años me pidió matrimonio y a los 23 me casé. Fue rápido, ¿no? O sea... Bueno, rápido. Yo lo conocí ya cuando llegué a la iglesia. Víctor era de esa iglesia. Ah, ya estaba allí. Ya estaba allí. Entonces yo lo conocía desde los 16, pero obviamente es 8 años y medio mayor que yo. Entonces era como el joven mayor y yo como la joven recién llegada, era como una cosa, amor platónico, y yo no. Entonces, pero ya como se suele decir, el patito feo creció sin un cisne. O sea, usted llegó a la iglesia y ya tenía cierta atracción por su esposo, cierto interés. No. Solo como amistad. Solo como amistad, pero Ya. como a veces lo veía como wow, ¿no? Como... Él era activo en la iglesia, participaba. Sí, él siempre ha estado en la iglesia desde pequeño, entonces él ha pasado por todos los cargos de la iglesia. Ok. y sí, pero siempre tenía, como ahora, su áurea, ¿cómo se dice? Aura. Aura de soledad, no sé, era de silencioso. Así como yo soy súper extrovertida, él como lo contrario. tímido, lo contrario, y me llamaba la atención. Entonces, como me llamaba la atención, era como que lo veía así a la distancia y decía, este chico, quiero conocerlo más, tal, no sé qué. Pero al principio solo amigo, obviamente. Amigo, pero siempre con algo tiene, ¿no? Pero amigo, porque yo era una niña para él, ¿no? Hasta que crecí, pum, ya. Pues nos hicimos novios, me casé a los 23, cosa que aquí es muy normal. En España no es tan normal casarse tan joven, porque se supone que a los 23 estás estudiando todavía. Y ahora mismo, pues... ¿Y usted estaba estudiando? Yo estaba trabajando. Yo dejé mis estudios tempranito, a los 16. A los 16, ya no continuó estudiando. Sí, yo hice como la escuela obligatoria, ¿no? La educación secundaria. Lo completo normal. Ah, ya. Obligatoria y ya después me puse a trabajar. Entonces estuve trabajando hasta que me casé. Y cuando me casé, bueno, antes de casarme me di cuenta, ¿por qué no había continuado mis estudios? Porque en esa época, 16 años, fue un poco, mis padres se divorciaron, conocía la iglesia, pero fue un poco como un jaleo mental y que no quería seguir estudiando. No quería seguir estudiando, entonces fue como, bueno, lo dejé estar. Pero luego me arrepentí porque me di cuenta que el trabajo es duro. El trabajo es duro. Trabajé en muchos trabajos un poco duros, como albañilería. ¿Ha hecho albañilería? 2 años. O sea, ¿sabe construir una casa o fue solamente lo básico? Lo básico, así como construir... Una pared. Sí, una pared, cosas ¿sabe? básicas. Wow, albañilería. ¿Qué más?
de tipo 1, no el 2, que ya es como... No. Ajá. También estuve en trabajos como por la noche trabajando jornada nocturna, Ujú. toda la noche, en un congelador. Literalmente, ¿Haciendo un qué? congelador que estaba a menos 23 grados, a menos Mm, 23 grados. Lo que hacía era unos pedidos, ¿no? Eran unas cámaras era en el puerto de Valencia, donde está, pues, donde se descargan los alimentos, las frutas, las verduras, las carnes, los pescados, todo eso. de madrugada. De madrugada, exactamente. Y hay una zona que son como cámaras muy grandes de congelados, todo congelado, pescado congelado, incluso como las bolsitas pizzas congeladas, Mm, helados, ujú. todo eso. Y entonces en esa cámara era como un supermercado, pero a lo grande. Entonces yo tenía que coger como un carrito de la compra y hacer los pedidos de la gente que compra online. Entonces la gente entra en una página online y quiero este helado, quiero estas croquetas, quiero esta pizza. Entonces yo tengo ahí la lista y es como pim, pim, voy metiendo en el carrito. Ah, ya. Pero así Ujú. toda la noche. Y era Eso se muy hacía duro. solamente en la noche. Se hacía en la noche para tener los pedidos a las 8 de la Ujú. mañana y entonces en un auto que tiene refrigeración se pone ese pedido y ese pedido se le Sale lleva a ya. domicilio a la persona. Mm, Entonces por entiendo. la noche tienes que estar Ujú. haciendo todos los pedidos para que por la mañana Se pues, puede entregar. se pueda entregar. Y era un poco duro porque acababas literalmente congelada. Se supone que no podías estar más de 45 minutos dentro de esa cámara, pero a Mm, veces el pedido era muy largo y sí que tenías que estar hasta que acabaras el pedido. Era como ujú. hacer un recorrido por los pasillos. Como un congelador, total. Yo iba con mi traje tapada, con los guantes, pero yo recuerdo el proceso de congelación que aquí se enseña para aliviar el dolor. Ya. Yo lo pasé, yo lo pasé en Mm, los dedos. Era como, llega un momento en que obviamente no sientes nada, ¿no? Porque están congelados. Bueno, y trabajos así, muy duros. Entonces, que yo te he dicho antes, que hablo mucho está bien. y me Sí. enrollo mucho. Entonces voy a avanzar, porque si no, no acabo. Voy a avanzar un poco. Sí. Y ya, disculpa que te corte. Ya que habló de matrimonio, yo sé que hay una duda muy fuerte en los jóvenes por ese aspecto, incluso por otros aspectos más, pero el aspecto del matrimonio causa mucho bien y mucho mal a un joven, ¿no? O a cualquier persona, sea joven, adolescente o ya mayor. Pero elegir la persona correcta es muy complicado, ¿no? ¿Cómo usted supo que era él? ¿Cómo usted supo que quizás Dios era el que te mostró que era Víctor el que deberías escoger? Esa pregunta es difícil. Es Es difícil. difícil porque yo en esa época no tenía los conocimientos que tengo ahora sobre principios bíblicos acerca del noviazgo. Si los hubiera tenido, tal vez hubiera implementado los pasos, ¿no?, que uno pone para saber si sí o si no. Entonces es un poco difícil porque no pude hacer esa experiencia, Ujú. sino, bueno, una cosa que sí me gustó obviamente de él es que él era y sigue siendo muy espiritual. Y yo quería eso. Mm, Yo quería un esposo espiritual, que me acercara más a Dios, que pudiera crecer con él espiritualmente. mm, Y eso él lo tenía. Las cosas de Dios siempre han sido muy serias para él, muy importantes para él. mm. Entonces yo crecí mucho y yo sabía que iba a crecer mucho. Él iba a ser como mi guía, ¿no? Como un ciego y con su perrito. Entonces él es mi perrito, ¿no? Yo soy la ciega y él es el que me guía, ¿no? Como la Ujú. persona que me guía en cosas que yo ciega, ¿por qué? Porque espiritualmente yo a veces estaba un poco ciega, no conocía todo lo que conozco ahora. Sí, Obviamente él tenía ventaja. ¿Por qué? Porque él, como se dice, es desde pequeño, nacido en la iglesia, ¿no? Como se suele decir. Por cuarta generación, o sea, es cuarta como generación. su padre, su Su abuelo, abuela, su su bisabuela, bisabuelo. ¿me entiendes? O Mm, sea, como que toda la vida en la iglesia y toda su familia, prácticamente muchas de su familia adventista. Entonces, muchos conocimientos, mucha experiencia en la iglesia,
mucha experiencia espiritual de libros, le gustaba mucho leer Elena White, entonces desde pequeñito leía muchos libros, entonces él era como que estaba como digo yo, ¿no? En ejemplo, que estaba aquí, ¿no? Y él tenía comida, yo tenía lechita, lechita espiritual y él comida, así que yo sabía que él me iba a ayudar en ese ¿Y aspecto. usted habló en esa época con él sobre temas espirituales? O sea, ¿usted se aseguró de que él realmente era espiritual? Claro. Ajá. Es un muy buen punto, ¿no? Porque a veces cuando ya hay interés entre dos personas, uno puede fingir espiritualidad. Sí. Ya, entonces como me interesa esa persona, ahora sí estudio mi Biblia, ahora sí estudio otra cosa, o ahora sí me pongo a investigar ciertas cosas, ahora sí participo en la iglesia, ahora sí me involucro en lo que antes no hacía, ¿no? Y eso puede terminar mal, puede acabar muy mal. Claro. Entonces, Yo sabía que él no tenía una careta en ese aspecto, porque lo sabía, había conocido desde los 16 años. claro, Entonces, como lo había conocido 15, 16, desde hacía 5 años atrás, entonces sabía, sabía lo que hacía, porque es como una persona que ves todos los sábados y ves cómo se involucra en la iglesia, las actividades que hace, ¿me entiendes? Todo. sin interés por nadie, y se Exactamente, hace sin, nada sin que más. hubiera interés Ujú, de relación, porque al principio pues no había nada, era solamente amistad y ya está. claro, Entonces yo en ese aspecto sí que pude conocerlo, obviamente no muchísimo, pero sí lo un poco, suficiente como para suficiente. decidir por él. No, no había otra persona que le llamaba la atención, quizás. Otro Hombre, chico. a ver, si te das cuenta que entré como 15, 16 años, Yo en la imagino que sí. adolescencia hasta los 20 años, que ya fue él, pues en esa época obviamente sí, Claro, yo imagino me que podía sí. gustar otros chicos, pero no pasa de gustar y no decir nada. Ujú. O sea, una cosa es, me gusta, pero no digo nada, ¿entiendes? O sea, no digo nada porque, ¿qué voy a decir? Obviamente la juventud es así, ¿no? Me Ujú. gusta, no me gusta, tal, no sé qué. Y, y bueno, hubo una cosa, A pero eso ver, lo voy a saltar, lo voy a saltar. porque Lo salto, porque si no se nos va a pasar la hora y aún estoy en mis 20 sí, años. sí, no hay problema. Entonces, después de ese aspecto espiritual, bueno, habían aspectos que me gustaban de él también, no solamente espiritualmente. Me gustaba que él era organizado, me gustaba que era limpio, Nos consta que es muy organizado. Sí. que él era ordenado, Mm, respetuoso. ujú. Aunque obviamente uno cuando se altera un poco siempre puede como hablar un poco peor, ¿no? Pero no decía ninguna mala palabra. En España dicen muchas palabrotas las personas. Ujú. Y él cuenta una experiencia, me contó que él fue a un colegio, él es maestro, ¿no? Y fue a un colegio a hacer prácticas. Y los niños le preguntaron, profe, ¿tú por qué no dices palabrotas? Es que tú eres diferente, tú no dices malas palabras. Claro, se dieron cuenta los niños de que él no se comportaba igual que los demás profesores. O sea, ¿cómo un profesor va a decir malas palabras, no? Tendría que decir, no, pues es que los profesores no dicen malas palabras, pero si los niños dijeron eso es porque escucharon a otros profesores decir malas palabras y él no las decía, ¿no? Es que sí, pasa. Sí, el mundo de la educación es otro tema muy importante que también me gustaría conversar con usted porque usted tiene dos hijos, ¿no? Sí. Ya tiene dos hijos. Entonces se casó, primero se bautizó, se casó, supo que era él y Estudié. Eso es estudió que luego pasó. allá. Cuando me di cuenta de que la vida era dura después del trabajo, entonces cuando yo me casé, Víctor me dijo, bueno, Ya, pero sí, antes que pase a su estudio, me gustaría cerrar el tema de su matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podría dar a los jóvenes? Ya nos dijo que tiene que ser la persona espiritual, sea hombre o mujer, espiritual. ¿Qué otro aspecto estaba contando? De que era limpio, de que era ordenado. yo veía cosas en él que me podían ayudar a mí, Ya. Ujú, eh, que podía crecer, que podía madurar. Yo siempre he sido más infantil, él siempre ha sido más maduro que yo. mm, ujú, Entonces,
hay ciertos principios, ciertos pasos, ¿no? bíblicos en que cuando te gusta una persona, no te gusta la persona y se lo dices ya directamente. Ujú. Eso es un error muy grande. Es un error muy grande que incluso se comete en nuestra misma iglesia. Claro. Incluso hay personas adultas que nos incentivan a hacer eso a veces. Entonces, sí es un error. Ese sería un principio bíblico. Es un principio bíblico el que primero tiene que estar Dios, no la persona. Entonces, a quien primero le tienes que consultar si esa persona es la futura persona para ti es a Dios. Y si Dios no te da ese convencimiento, ¿cómo vas a decírselo ya a esa persona? ¿Me entiendes? Entonces, lo primero es consultar con Dios y poner todo, oye, pues mira, Señor, me está gustando esta persona, ¿no? Entonces, si me está gustando esta persona, pero yo lo primero, yo quiero que tú lo dirijas todo y quiero que tú me indiques si sí, si no, o todo a ti, ¿no? Todo al Señor. Pero luego, obviamente, uno tiene que pensar y ver eso, ver un poco, analizar un poco, pues, cómo es esa persona. Porque a veces, si, me gusta la persona por el físico, Mm, ay, no es que me gusta por el físico, pero eso, el físico pasa con los años. Uno se hace viejito, empiezan a salir las arrugas. sí, ¿Qué es llega lo que te cualquier queda? ¿No? Y más nosotros como cristianos. Lo Ujú. que nos interesa no es el físico, es el carácter, es la forma de ser, es la espiritualidad, es todo lo demás que hay detrás. Aunque también es importante el físico, pero Obviamente te no tiene que lo atraer. principal, claro. Obviamente te tiene que atraer. Porque a mí me pueden presentar a la persona más buena del mundo, más espiritual, pero si no me atrae, pues no me atrae. No Oye, pasa nada, ¿no? yo tengo que decir, oye, qué guapo, qué Ujú. bonito, pero si no me atrae, ¿cómo le voy a decir eso, no? Claro, no podemos cerrar los ojos y decir, sí, te No, acepto y ya está. claro que no. Ujú. No, porque Está no. bien. Entonces hay cosas, hay como una lista, ¿no? De cosas, virtudes y cosas menos positivas, ¿no? Positivas y menos positivas en las que Ujú. uno se tiene que fijar, sin decir nada, obviamente. ¿Por qué sin decir nada? Porque cuando a nosotros nos dicen, me gustas, tú ya, cuando ves a la otra persona, cambias de actitud, ¿no? O sea, tú estás Empezamos a normal. mentir. Empezamos a Empezamos a ponernos mentir. la careta, ¿no? Exacto. Tú estás normal, tan tranquilo como eres, como eres. Y cuando ya sabes, entra por ahí una persona que te ha confesado o te gusta, es como que... ¿No? Claro, pasa mucho con Entonces, hombres y con mujeres, sí. claro, entonces eso no, nosotros queremos conocer a la persona como es esa persona, realmente. Y eso se conoce cuando son amigos, en la etapa de la amistad, En la etapa de la amistad sin decir nada, sin decir nada. obviamente, porque si no, ¿cómo vas a conocerlo? Y están todas las cositas, ¿no? Vas poniendo tu listita mental, cosas buenas, cosas que no, y preguntas importantes, realmente importantes, no. Tiene los ojos azules. Bueno, Mm, es moreno. Malo. No, o sea, esas son tonterías. O sea, claro. realmente, como eso, preguntas importantes. Es espiritual. Va a ayudarme a crecer espiritualmente a mí. Ujú. Después, pues cosas como también cómo se relaciona con su familia, trata bien a su familia, la trata mal a la familia. O sea, cosas importantes, preguntas importantes, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Sí, yo sé que esos aspectos básicos quizás no está de más recordarlos, ¿no? Porque siempre hay mucha urgencia quizás de los jóvenes por conseguir una pareja. Y a veces se vuelve su objetivo conseguir una pareja, incluso sin haber conocido o tener una experiencia con Dios, incluso sin haber decidido si seguir a Dios o no, ¿no? A veces hay muchas dudas existenciales en los jóvenes, entonces no se sabe todavía qué va a ser de mi vida espiritual y ya quiero unirme a una persona. Eso es muy peligroso, es muy complicado y es un tema muy grande. Aquí nosotros decimos varias cosas, aprendemos muchas cosas, pero no es lo mismo en una iglesia adventista convencional y normal. Es muy diferente. Yo he notado la diferencia. Y por más que yo también soy adventista de cuna, yo recién me considero como que estoy muy bebé en cuanto a temas espirituales, en cuanto a Dios. Como un año quizás, o quizás meses, recién iniciando a conocer a ese Dios del que me hablaron muchos años atrás. Entonces, vamos a dejar allí ese tema
y ahora me gustaría conversar un poco su papel de madre. Antes, me dijo que usted había estudiado. ¿Qué estudió? Magisterio también, maestra. También maestra De de primaria, primaria, igual que su esposo. igual que mi esposo. Lo Mi mismo. esposo es maestro de primaria, pero con la especialidad de educación física. ¿Y usted? Solamente de primaria. Primaria. O sea, ya, La sí, entiendo, diferencia, sí. entiendo. Ajá. La profesora de primaria lleva todas las materias, todos los Exacto, cursos. pero por ejemplo la maestra de primaria generalista, digamos, no puede hacer las asignaturas de especialidad si no has hecho esa especialidad, como son música, educación física, artes plásticas, ¿no? Inglés. Inglés. Entonces, obviamente, si yo no tengo la especialidad de inglés, no puedo dar la asignatura de inglés. Si no tengo la especialidad de música, no puedo dar la asignatura de música. Ah, Entonces, sí. puedes hacer como la carrera general, ¿no? De asignaturas comunes y puedes hacer una especialidad o no. O sea, Víctor hizo la especialidad de educación física, entonces él hacía toda la educación física de primaria. Yo no, solamente maestra normal. Entonces, terminó de estudiar ya casada. Claro, mi esposo me dijo, bueno, ahora que Ajá. estamos casados, y él estaba Vaya a trabajando, estudiar. entonces, no, me propuso, no me obligó ni nada. Vaya a estudiar. Me propuso, me dijo, bueno, si tú quieres ahora estudiar, tienes la posibilidad, porque no tienes que trabajar, porque estoy trabajando yo y con mi sueldo pues podemos apañarnos, ¿no? Podemos Claro, subsistir, eran ¿no? solamente los dos, no tenían hijos todavía. Entonces yo pues sí que quería seguir estudiando. Entonces me di cuenta, ¿no? Cuando tenía 16 años no, pero cuando tenía 23 años dije sí. Ah, Era más madura mentalmente. Y sí, estudié. Primero hice varias cosas, el acceso a la universidad, pude entrar en la universidad, terminar la carrera. Y bueno, estuvimos así, terminé la carrera, luego también me puse a trabajar, porque en España no es que terminas la carrera y ya entras a trabajar, ujú, es más complicado. ujú. Entonces, después de eso, Víctor estaba trabajando, yo también, y estuvimos 10 años sin hijos. 10 años sin hijos. Sí, 10 años. Fue en ese periodo de 10 años que ustedes deciden ser misioneros, porque actualmente usted es misionera, ¿no? Misionera, su esposo también, sus dos pequeños futuros misioneros. Y es muy complicado, incluso para los adventistas, tomar una decisión así. No es una decisión como, ay, quiero un chocolate y como el chocolate y no pasa nada. Es una decisión que cambia su vida completamente y para siempre. Y también es una decisión que afecta a toda su familia, a la familia de usted, a la familia de él. No, no es fácil, no es muy sencillo. Y ustedes tomaron esta decisión, la hicieron, están aquí ya varios años. Me gustaría saber qué los llevó a tomar esa decisión, cómo afrontaron el rechazo quizás de sus familiares, o no hubo. Yo creo que sí hubo. ¿Y cómo decidieron primero? Primero, en ese periodo de matrimonio, llevamos ahora mismo 18 años casados. De matrimonio, 18 Hace años. poco celebraron su Hace poco será aniversario, nuestro ¿no? aniversario, 18 años de Está bien. matrimonio. Que yo lo digo, wow, 18 años, ¿no? Uf. Ujú. Y desde contando novios, 21 años con él. O sea, es como, yo tengo 41 años, así Ya. que si llevo 21 años con él, llevo la mitad de mi vida con él. La mitad de la vida con él. Llevo la mitad de Es mi mucho vida tiempo. con él. Entonces, es mucho tiempo y es muy agradable, la Me verdad. imagino. No puedo decir, llevo la mitad de mi vida con él, ¿no? Ujú. Estoy feliz de haberle elegido a él, estoy muy feliz. Qué Muy, bueno, muy qué feliz, no bueno. me arrepiento. Podría haber dicho, ay, no, me arrepiento, tenía que haberme casado con... No me Ujú. arrepiento para nada. Él me ha dado muchas alegrías, me las sigue dando y sigo aprendiendo cada día y creciendo. Y él tiene mucha paciencia conmigo, mucha Mm. paciencia. Bueno, entonces, me centro. De esos 18 años, nos casamos y como los 7 primeros años o así más o menos, es como normal, ¿no? O sea, Trabajar. trabajas, vas a la iglesia los Ujú. sábados, ¿no? Pues sí, lees la Biblia, la escuela sabática, pero como normal, ¿no? Ujú. No muy.
Después empezaron los cultos, algunos cultos de Andrés Portes, empezamos a ver cultos, ¿no? Cultos por internet, de Andrés Portes, de Walter Bates, no sé pronunciarlo muy bien, la verdad. ¿Cómo se pronuncia? Walter Bates, no sé cómo pronunciarlo. De... Se me ha olvidado el del canal. Del canal. ¿Cuál canal? David. De David Gates, Ok. ¿vale? Y entonces empezamos a ver muchos cultos. Y cuando hubo uno de David Gates que decía que probaras a ser un año misionero, un año de tu vida. Él decía, prueba un año de tu vida. Solamente, o sea, de toda tu vida, prueba un año, ¿no? No te cuesta nada, decide. Parece nada, pero es el inicio a un camino interminable, ¿no? Parece nada, Sí, pero... exactamente. Era un poco para los jóvenes, ¿no? Porque Claro. se supone, ¿no? Pero nosotros pues empezamos a orar. Empezó esa semillita ahí como sembrada en el corazón. ¡Pim! Empezó ahí como cada vez a crecer más. A crecer más, a crecer más. Empezamos a involucrarnos más en hacer cosas más misioneras, ¿no? Ahí en la iglesia, hacer estudios bíblicos. Nunca habíamos estado haciendo, como que eso es más del pastor, ¿no? En España los estudios bíblicos es más como que los hace el pastor y ya está. Pero nosotros oramos para que Dios nos pusiera una persona para empezar a hacer estudios bíblicos con esa persona y en esa semana nos dio una persona. Y seguimos orando y empezamos a tener más personas, ¿no? Al final teníamos como a 5 personas, un grupito de 5 personas a las que hacíamos estudios bíblicos, se bautizaron, empezaron a ir a la iglesia. Luego ellos ya cada uno toma su decisión, quiere decir, tú tienes que sembrar la semilla, ¿no? Llevarlos al Evangelio, a Jesús, y luego cada uno toma la decisión que toma, ¿me entiendes? No puedes estar como detrás siempre, ¿no? Entonces empezamos a sentir que queríamos hacer más cosas en la iglesia, más cosas para llegar a las personas. Y bueno, y estaba en la mente lo de irse un año de misioneros. Perdón, ¿cuánto mencionó que oraban en ese periodo? ¿Cómo era su oración o cuánto tiempo oraban? ¿Eran oraciones largas o solamente cada vez que se acordaban? No, Como era diario. todos los días. Claro, nosotros teníamos nuestra libretita de oraciones, ¿no? Y en nuestra libretita de oraciones diariamente pues orábamos, ¿no? Y en esa época nos quedamos sin trabajo. Mm. Y no sé, no podría decir si eso fue como una bendición o no, porque En no el puedes momento decir, obviamente no fue una bendición, quizás ahora lo entiende un poco más pero y lo que pasó es que al no estar trabajando nos enfocamos más en las cosas espirituales. Estudiábamos mucho más la Biblia. Yo recuerdo que me apasioné por estudiar, eh, por estudiar ciertos libros. El libro del Levítico me encantaba, era como, ¡ah! Me encantaba, me encantaba. Y Santiago también me lo sabía ahí, era como, me enfoqué mucho en preparar estudios bíblicos. Como empezamos a hacer estudios bíblicos, pues queríamos que los estudios bíblicos fueran como más visuales. Empezamos a hacer como PowerPoints o cosas como dibujos o tarjetas, cosas para que sean más visual, no la típica hojita de preguntas y ya está, ¿no? Entonces empezamos ahí a enfocarnos en eso. Y al mismo tiempo escuchábamos muchos cultos, como te he dicho. Al final, pues empezamos a investigar. ¿Dónde nos podríamos ir para ser un año ya misioneros? estaba la idea mucho más sembrada, las decisiones más firmes y querían ya salir. Queríamos probar, ¿no? Mm. Empezamos a buscar, como nosotros no sabemos inglés, pues obviamente se reducía a Centroamérica y Sudamérica, porque ya está. Ya no hay más. Pero aquí hay mucho, ¿no? Aquí hay mucho. Porque en España no hay nada de cosas misioneras, ¿no? O sea, entonces nos enfocamos, empezamos a ver y dónde podríamos nosotros ayudar, ¿no? Porque dices, vale, por ejemplo, si eres doctor, ¿no? Un doctor misionero, pues vayas donde vayas, puedes ayudar a las personas en el área de la salud. Es un poco más útil. Pero un maestro, ¿no? Pues decías, bueno, también, pero no sabíamos. Al final empezamos a ver y encontramos un orfanato. Un orfanato Aquí en Bolivia. en Bolivia, en el Beni, Familia Feliz. Mm.
Y entonces, ese orfanato escuela, pues obviamente como era orfanato y escuela, podíamos hacer de maestros cuando eras escuela y luego como un poco de papás. No teníamos hijos en ese momento. Entonces vinimos para estar un año, desde el 2014 al 2015. Y estuvimos un año aquí, en Bolivia, pues eso, haciendo de papás de 6 niños que tenían de 4 años a 7 años, en esas edades. Y estuvimos pues con ellos las 24 horas. Yo más, porque yo era la maestra de ellos estaban en mi clase todos, entonces yo estaba por la mañana dándoles clase y luego con ellos por la tarde y todo el día, era como la mamá. Víctor daba clase un poco a los más mayorcitos. Y así estuvimos un año y regresamos. Cuando regresamos, bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero sí que no me acuerdo que fue como nos sentamos en el sofá de nuestra casa y dijimos, qué silencio. Después, Recuerdo que lo sí, dijeron, de ¿verdad? que extrañaron niños. Sí, porque era Ujú. como, wow, qué silencio, qué solos, estamos muy Hace solos. falta algo. Hace falta niños. Vamos a por niños, Ujú. venga. Ah, Entonces, también, ¿no? También a mí ya, de hacía tiempo, me había empezado a surgir en la parte de la maternidad, mm, que nunca me había surgido en esos 10 años hacia atrás. En esos 10 años hacia atrás era como que no nos interesaban los niños, no ujú. queríamos hijos. Entonces, estábamos bien así, estábamos cómodos, tranquilos, sin hijos, hacíamos lo que queríamos y disfrutamos mucho esa época. He de decir que disfrutamos mucho esa época de solteros recién Claro. casados Ujú. porque viajamos mucho y pues no sé, nos conocimos. Que yo también animo que cuando uno se casa, mi consejo es que no tenga hijos enseguida, Inmediatamente. inmediatamente, porque uno necesita su tiempo de conocerse, su Ujú. tiempo de establecer también pilares firmes en la familia. Y cuando vienen los hijos, quieras que no, te trastoca toda la vida. Y quizás esa etapa, bueno, ya se la vive con los hijos, pero en un momento los hijos se van y otra vez se quedan ustedes solos. Pero si no se conocieron antes, puede ser peligroso y probablemente, bueno, he visto algunas familias que cuando se llega a esa etapa en la que los hijos ya salen, empiezan muchos problemas y hasta se divorcian. Entonces es muy importante lo que usted dice de conocerse como esposos antes de tener hijos. Efectivamente. Qué bueno, qué buen consejo. Ujú. Sí, sí, hay que tomarse su tiempo para todo. Igual que nos hemos tomado el tiempo para analizar si la persona va a ser mi esposo futuro o no. Ujú. No, no ha sido como, me gusta la persona, enseguida me declaro y me caso. No, nos hemos tomado nuestro tiempo para sí. Después de novios, nuestro tiempo de noviazgo, ¿no? Porque ahí te conoces un poco más conversaciones más profundas, ¿no? Y puedes Exacto. conocer más cosas. Ujú. Pues también, después de casarse, un tiempo también para conocerse. Seguir conociéndose, es como que nunca acabas de conocer Nunca. a Como la persona. padres también es otra etapa en la que también se tienen que conocer porque hay nuevos problemas. ¡Ay! Y ahora Imagino que viene la sí. parte de De, padres. de padres, ¿no? De los Cuando hijos. regresamos a España, fuimos padres, ¿no? Ujú. Entonces, gracias a Dios, ya le pedimos a Dios, ¿no? Que nos bendijera con hijos y nos lo dio rápido, la verdad. Mm. Enseguida me quedé embarazada de Jokabet y cuando Jokabet tenía un año, me quedé embarazada de Abel. Abelito. Así que, rapidito. Ya no piensan tener más hijos. De O momento no. no, No están los planes, no están los planes. no está en los planes. Está Si bien. Dios no quiere, Pero con dos están estamos bien. felices. Están fe- Estamos felices. La Ujú. parejita, como se suele decir. Cuando ya, bueno, en ese año que ustedes salieron, todavía no habían decidido ser misioneros para siempre, ¿no? No sé si ahora ya lo decidieron. Me parece que sí. Cuando nosotros salimos, regresamos, regresamos un poco con dolor, la verdad. Ujú. Era como, nos daba pena tener que dejarlo, ¿no? Pasaron ciertas circunstancias. Queríamos regresar, porque nosotros decidimos regresar, queríamos regresar, pero al mismo tiempo como que añorábamos, ¿no? Yo como me quedé embarazada y empecé a criar a mis hijos, yo ni acordarme de misionero ni nada. En mi cabeza no estaba eso ya. Esa Mm, palabra ya no existía. mm. Pero no en la cabeza de Víctor.
Seguía él con esa idea. Seguía con la idea, seguía con la idea. Y me acuerdo que nació Abel, yo estaba en mi papel de madre, ¿no? Yo, mi papel de madre criando, nació Abel y a Víctor se le ocurre decir, oye Ana, ¿y si pensamos otra vez en volver a ser misioneros y irnos? Y yo digo, ¿qué? De eso ni hablar. No le gustó la idea para nada. Hombre, había tenido recién a mi hijo, o sea, tenía un mesecito pequeñito. Y yo decía, ¿qué? Yo recién con los niños tan pequeños, yo que tenía, pues eso, 2 años, sí, no, 2 años, 1 añito y medio, y Abel, nada, recién Estaban en nacido. España. Y yo digo, no, 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 no. A mí, y yo le dije, a mí no me digas nada de eso. Es que no quiero ni que me lo menciones. No me digas nada, no me digas nada. Tú déjame. Y Víctor se dio cuenta de que no tenía que decir nada. Así que lo único que hizo fue orar. Orar para que, si era la voluntad de Dios, que Dios a mí, pues, me cambiara el pensamiento, ¿no? De que fuera yo la que dijera sí. Él no me iba a volver otra vez a decir nada, no me quería como obligar, no quería como insistir, porque yo le dije que no, que ese tema ya lo dejaba zanjado. Pero, obviamente Dios no lo quería cerrar, el tema no lo quería cerrar, así que como no lo quería cerrar, pues entonces el Espíritu Santo empezó ahí, tic, 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 a tocarme ahí, tic, 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 Tocar la puerta. a tocar a la puerta. Y entonces, durante ese periodo de Abel, que creció hasta el añito, ¿no? Cuando tenía 1 añito, un poquito antes de que cumpliera el añito, pues ya... ¿Por qué decía cerrar? Porque tenía miedo. Yo decía, a ver, una cosa es irme yo con mi esposo a donde sea, pero irme con 2 hijos pequeñitos me daba miedo. No sabía si les iba a pasar algo. Sí, de salud, sobre todo de salud, ¿no? Imagínate, yo que sé, le picaba una víbora o tienen una infección de algo o necesitan una cirugía porque se ponen enfermos siempre la madre, ¿no? Siempre ahí pensando lo peor, ¿no? Claro. O el hospital o tal, no sé qué, ¿no? Y no sabían a dónde iban a ir. Claro, tampoco sabíamos dónde ni nada, hasta que poco a poco el Señor me fue dando más tranquilidad y recuerdo que un día estaba como muy intranquila, ¿no? Tenía como mucho miedo y muchas dudas. Y me acuerdo que me recosté en la cama y estaba así, con ese temor. Y me acosté y cerré los ojos y yo sé que Dios me estaba hablando en ese momento porque escuché la voz que me decía, tranquila, no va a pasar nada. Yo escuché, tranquila, no va a pasar nada. Yo estoy aquí, o sea, como yo estoy aquí para cuidarte. No va a pasar nada a tus hijos, ¿no? Y ¡chum! Me desperté. Así fue como una cabezadita, ¿no? Me desperté y cuando me desperté sentí una paz en mi corazón. Todo ese miedo y todas esas dudas, esas inseguridades con las que me había tumbado, de repente se habían ido. Tenía mucha paz en el corazón. Después de haber escuchado esa voz. Y tenía seguridad de que Dios iba a estar al cuidado de todo. De que no tenía que tener miedo porque no le iba a pasar nada, ¿no? Y a partir de ahí, que ya Dios me dio como más seguridad y ya no tenía ese miedo, entonces ya le dije que sí a Víctor, que sí, que nos íbamos, ¿no? Entonces Víctor, ¡guau!, súper contento, empezamos a mirar dónde podíamos ir y volvió a coincidir Bolivia. Al principio no queríamos venir otra vez a Bolivia, queríamos ir a otros países. Otro lugar. Obviamente, como todavía no sabemos inglés todavía, pues entonces teníamos que volver, ¿no? Entonces habían hicimos varias inscripciones a diferentes lugares, a diferentes fundaciones, diferentes proyectos. Hicimos inscripciones, las mandamos a diferentes proyectos, y fuimos investigando, ¿no? Mirando. Pero poco a poco se iban cerrando esas puertas. Se iban cerrando. Por un motivo o por otro, esas puertas de los diferentes proyectos se cerraban y la de aquí, del Instituto Quebrada León, seguía abierta. Seguía abierta, seguía abierta, seguía abierta. Las demás se cerraban, buscábamos más. Era como que nos negábamos a volver otra vez a Bolivia, queríamos ir a otro país, ¿no? Claro. Pero no, pues el Señor quería mandarnos otra vez aquí a Bolivia. Así que las demás puertas se cerraron. Y se quedó abierta esta.
No vinimos aquí porque se quedó abierta, ¿no? Sino porque supimos que teníamos que venir aquí. Porque nos dimos cuenta cuando estuvimos de misioneros en el Beni, en el orfanato, que sí, nosotros sabíamos de lo que sabíamos, de maestros, pero no sabíamos nada más. Ujú. Y nos dimos cuenta que para ser misionero no es solamente tener la voluntad de querer ser misionero y ya está. Ah, no, quiero ser misionero, quiero ir a predicar la palabra de Dios y me voy. Nos dimos cuenta de que nos teníamos que preparar y que este lugar era muy bueno precisamente para eso. En los demás proyectos no había como una preparación, era como que tú te involucrabas en ese proyecto Directamente a ser voluntario. a ser voluntario o hacer, ¿no?, el trabajo que tenías que hacer y ya está. Pero aquí era una preparación en el ámbito tanto del evangelio como en el ámbito de la salud, ¿no? Y de todo lo demás que conocemos. Y nos gustó mucho, nos gustó el currículum que había en la página web, que entrabas y veías todas las asignaturas, toda la preparación. Nos gustó porque dijimos, bueno, ahora sí podemos prepararnos, porque nos dimos cuenta de que no estábamos preparados para ir a cualquier parte del mundo. No estábamos preparados para eso, y menos con 2 hijos pequeños. Entonces queríamos prepararnos, y el mejor lugar era aquí. Así que Decidieron venir aquí. decidimos venir aquí. ¿Qué dijeron ya su familia? La de usted, la de su esposo. ¿Cuánta oposición tuvieron? Bueno, pues mi familia obviamente se sorprendieron, sobre todo por los niños, ¿no? Pues es las mismas dudas que yo tenía, pues ellos también las tenían, pero ¿cómo os vais a ir con 2 niños pequeños? ¿Y si les pasa algo? ¿Y si sabes? ¿Y si se ponen enfermos? ¿Y si, no? El easy. Entonces, bueno, ese miedo de los niños ya nosotros lo habíamos superado, así que no teníamos problema en ese aspecto. Con respecto a mi familia no había mucho problema porque mi madre, como te conté, siempre había querido ser misionera. Entonces se puso contenta. Se puso feliz. Ella siempre nos ha apoyado. Es como que sigue siendo el sueño de ella. Ella decía, ay, hija mía, si yo pudiera ir contigo, iría. Dice, si yo pudiera ir contigo, me voy contigo. Así que eso, por parte de mi madre, pues no había problema. Por parte de la familia de Víctor, sí que hubo un poquito más de pesar, ¿no? También, obviamente, son como para los abuelos, los únicos nietos es Yocabed y Abel. Entonces, ha sido muy duro, la verdad, para nosotros también tener que separarlos, ¿no? De esa forma, de sus abuelos, de sus tíos. Wow. Entonces, esa parte es la que nos duele. Esa parte es la que nos duele mucho. Separar, ¿no? De esa forma. Pero por otro lado, uno tiene que tomar una decisión. Y cuando uno toma una decisión, siempre es como que hay consecuencias. Y está la parte de la alegría y la parte del dolor. Nosotros estamos felices de poder servir al Señor aquí, de poder haber aprendido mucho en el instituto y seguir, de que mis hijos estén aquí también creciendo en un ambiente misionero. Nosotros estamos muy felices en ese aspecto. Pero obviamente somos humanos y estamos tristes por no poder estar con nuestra familia, por no poder estar con nuestros padres, por no poder estar con la familia de la iglesia. Pero yo creo que a todo misionero le pasa eso. O sea, tú puedes estar también aquí feliz, pero también echas de menos a tu madre, echas de menos a, ¿no?, Sí, a tu familia. sí, claro que sí. Es que por eso es complicada esta decisión de ser misionero. No todos la toman porque es más fácil seguir una vida en un trabajo, los sábados en la iglesia y continuar así por muchos años, ¿no? Trabajo, iglesia, trabajo, iglesia. Y eso también nos hace dormir mucho, porque no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que acontece con mi vida espiritual y qué es lo que acontece también con el mundo, porque el ser misionero abre mucha la visión de cómo está el mundo realmente, porque nos hace tener un contacto directo con aquellas personas que realmente necesitan cosas, o una oración, o una mano, un abrazo. Necesitan personas que puedan atenderlos de esa forma. Entonces nos hace ser un poco más humanos, ¿sí? Nos hace también tener un poco más de experiencias con Dios.
nos hace vivir eso. Y por eso es complicado decidir porque los adventistas y la familia de un adventista no suelen tomar ese camino, no es lo común, ¿no? No es que ya eres adventista, vas a ser misionero toda tu vida, no, eres adventista y estás en la iglesia y no pasa más. Y los que deciden hacer un poquito más son a veces criticados, no aceptados, no entendidos, ¿no? Y me imagino que ese fue el caso de ustedes. Salieron de su iglesia, salieron de todo lo que tenían allá, dejando los trabajos, dejando quizás también dinero. Y, y también ustedes dos entonces son maestros, son profesores. Me da curiosidad un poco de cómo han decidido ambos que sea la educación de sus hijos. ¿Cuál fue su decisión? Porque igual, los misioneros tienen cambio en todos los aspectos de su vida. Afecta a todo, económicamente, estudiando también afecta mucho. Entonces, ustedes como pareja, imagino que tuvieron que tomar una decisión de que sus niños no van a tener una educación como se la tiene allá afuera y como a ustedes mismos se las enseñaron cuando estudiaron. Entonces, yo sé que debe ser muy complicado, pero ¿qué decisión tomaron para sus niños? La decisión que tomamos fue que nosotros íbamos a educarles en el ámbito académico, que no íbamos a llevarles a ningún colegio, sino que iba a ser como tipo homeschool, ¿no? Homeschool. Eh, yo al principio en este aspecto estaba un poco frustrada, la verdad, porque en un colegio todo es más fácil, ¿no? Tú llevas al niño, Lo lo dejas, dejas y tú vas a tu casa, haces tus cosas, lo recoges y ya está. Y se efectivamente, educa solo. ahí está, ¿no? Ahí están los maestros para educarles, ¿no? Pero, eh, claro, el tener que tener ahora esa responsabilidad, ¿no? Era como que me frustraba un poco. Porque realmente, ahora que nos estamos sincerando, yo hice la carrera de magisterio, me gustaba, pero me di cuenta más tarde de que no ha sido mi verdadera vocación. Mm, Mi interesante. padre falleció en el 2010 y él me decía que yo tenía que ser enfermera, que servía para la enfermería. Y yo decía, yo enfermera. Yo eso de tocar ahí heridas, sanar. Sangre y eso. No, No. no. Ah, ya. Pero claro, esto me lo dijo cuando tenía 15 años, ¿no? Entonces era como... En esa época, en la época de adolescencia, no hay que tomar ninguna decisión Mm, grande porque está todo ahí. Entonces, no lo vi, no lo vi. Y no tampoco se me pasó por la cabeza cuando quise estudiar. Porque, claro, era un poco más complicado. Estudiar como enfermería o medicina, tienes que tener una nota bastante alta, ¿no? Para poder entrar en la universidad. ujú, Y yo, como obviamente había dejado mis estudios, tenía que hacer como un acceso a la universidad, tenía que tener una nota muy alta, ¿no? Para poder mm, entrar allí a esa carrera. Entonces, tampoco me pasó por la cabeza. Me pasó por la cabeza, pues, hacer la misma carrera que mi esposo, me gustaba, se me da bien hablar con la gente, enseñar me gustaba, porque cuando habíamos estado haciendo los estudios bíblicos, el mm, preparar estudios bíblicos, enseñar a las personas me gusta, estar con los niños también me gusta, o sea que bien, hice magisterio, la carrera. claro. Pero ahora me doy cuenta que me frustraba mucho más con mis hijos, ¿no? Mm, Ha sido como más frustrante, ¿no? Y es como, en España es como, no, cuando tiene 3 años se tiene que saber las vocales, cuando tiene 4 años se tiene que saber los números del 1 al 10 y los colores, y cuando tiene 5 ya tiene que aprenderse todas las letras, y cuando entra a los 6 años en primaria ya tiene que saber leer y escribir. todo estructurado. Todo como tú. Mm. Y es como, ¡ah! Ya tienes 3, yo acabé. Vamos a enseñarte los colores, venga. Y yo acabé, el primer color que le enseñé era el amarillo. Y para ella todo era amarillo. Todo color era amarillo. Amarillo. Y esto, amarillo, todo amarillo. Y yo, ¡ay! Y yo ahí como Ujú, un poco tensa, ¿no? Con la situación. Cuando vine aquí,
seguía un poco tensa. De hecho, tengo fichas, me descargaba fichas. Mi cuñada es maestra de infantil Ujú. y ella es muy buena con los niños. O sea, yo soy maestra de primaria a partir de 6. No es lo mismo que de infantil, ¿vale? Que Más es de 3 pequeñas. a 6. Ah, ya. Entonces, mi cuñada es de maestra de infantil, de 3 a Mm. 6 años. Y es maravillosa. Yo digo, ¿por qué no te vienes tú aquí y le enseñas a mis hijos? Fácil, otra No, porque vez. ella tiene mucha paciencia, tiene mucha Mm, habilidad, o sea, me encanta. Entonces, ella me mandaba fichas, tal, y yo ahí con las mm, fichas, con tal, no sé qué. Hasta que vino aquí Joshua White y habló de la verdadera educación. ujú. Cuando habló de la verdadera educación, me quitó un peso de encima grandísimo. Porque yo estaba frustrada porque pasaba el tiempo y mi hija todavía no se sabía bien los colores, ¿no? Claro. O no se Ujú. sabía bien los números, o no sé qué, y estaba frustradísima. Cuando habló de la verdadera educación y de que todo tiene que estar como integrado y de que ellos cuando crecen, es que poco a poco van a aprenderlo, Ujú. poco a poco, con cualquier cosa, no hace falta que sea con una ficha, con cualquier cosa y con cosas de la naturaleza se puede enseñar muchísimo mejor los ámbitos académicos, ¿no? Sobre todo con cosas de la naturaleza, Sí. ¿no? Entonces yo ya, descansé un poquito. Ya no, ya me quité el estrés. Me quité el estrés Mm, porque el papel de madre, ¿no? Es como que tiene como un estigma ahí puesta ahí como la madre es la que educa, es ujú. la que está en el hogar, es la que tiene que hacer todas las cosas del hogar, la que educa a los hijos, la que tal. Es como un peso muy grande ser madre. Es como que tienes que Tiene que ser hacer todo. perfecta. Y era como, qué duro, ¿no? O sea, oh. Pero también me di cuenta de que no me tenía que preocupar de eso. Dios también me quitó esa Mm, preocupación y me di cuenta de que, aunque ya lo sabía, porque esto lo había estudiado en la carrera, ujú. o sea, hay diferentes inteligencias, ¿no? Y está la inteligencia emocional. O sea, no solamente aspectos académicos tenemos que aprender muchos aspectos y lo que más tenemos que desarrollar en los niños en los primeros años no es eso, es el carácter, es la forma de ser, Mm. ¿no? El amor a Jesús, es mostrarle a Dios, ¿no? Todo eso es lo que le tenemos que estar mostrando a los niños. Me da igual si aprende a leer a los 4 como si aprenda a leer a los 7 años. No es ni más tonto ni más listo. O Mm, sea, ¿qué más me da que mi hija sepa que hay, el número del 1 al 3 con 3 añitos que lo sepa con 4 añitos? ¿Va a pasar ujú. algo? Cuando tenga 20 años, ¿va a haber alguna diferencia? Lo vas a No, ver igual. lo vas a ver igual, Ujú. ¿verdad? Creo que va a llegar a aprender eso con 20 años. Sí. Pero el otro aspecto sí que hay que enseñarlo Mm. tempranamente. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y cuanto más hay que instruir al niño en los caminos espirituales es en la época de la infancia, la niñez. En la infancia. Creo que lo que pasa es en cuanto al desarrollo del cerebro del niño, ¿no? Un niño de 3 4 años, su cerebro todavía no está desarrollado como para recibir operaciones matemáticas. Entonces no necesita tampoco recibir el aprender a leer, ¿no? Por el desarrollo del cerebro del niño. Entonces, es un tema muy importante la educación y en este ámbito, en este mundo, se tienen muchos aspectos que se han estudiado, muchas creencias, muchas cosas que ahora nosotros podemos practicar, podemos saber que son ciertas, ¿no? Por algunos estudios científicos o por algunas otras cosas que nosotros hemos podido encontrar y averiguar. Y me gustaría un poco saber en esta etapa sus niños qué es lo que están haciendo diariamente, a qué se dedican, mejor dicho, qué hacen ellos, juegan o aprenden quizás por allí una que otra cosa, ¿qué hacen? Aprenden jugando, Aprenden jugando. totalmente. Ujú. O sea, no puedes evitar que jueguen. O sea, siempre están jugando. Son niños. Son niños. Y me he Ujú. dado cuenta de que ellos solo quieren jugar todo el día, las 24 horas del día. O sea, Y tienen la energía para y hacerlo. tienen la ¿Tienen? energía. Sí. No es como tienen la energía, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pues a Ujú. jugar, ¿no?
Ahora, en este último año en el que yo he estado aquí de voluntaria, he estado más involucrada en el aspecto de ser responsable en el área de jardinería. Mm, ujú. Entonces ellos me han acompañado mucho conmigo mientras he estado trabajando y enseñando a los demás estudiantes, pues ellos han venido mucho conmigo. Y uno piensa que no están haciendo nada o que no están aprendiendo nada. O sea, simplemente porque no están ahí sentados haciendo fichas, ¿no? Sino porque me los estoy llevando conmigo a trabajar. O a trabajar, que yo trabajo y ellos están ahí jugando con la tierra o algo, ¿no? Claro. Pero un día estaba en mi casa y vinieron unos estudiantes y les enseñé un poco las flores, las diferentes formas de que las flores se reproducen, cómo podemos Ujú. propagarlas, tal, tal, tal. Y luego se pusieron a deshiervar unas plantitas. Y había ahí una estudiante y yo que a veces se puso ahí con ella, ¿no? Con su azadón. Ellos tienen su azadón Pequeño. pequeñito. Ajá. Y ellos ahí, tic, tic, tic. Y entonces ella dijo, yo cada vez se queda mirándole y dice, no, 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 lo estás haciendo mal. Es que tú no sabes. Estaba corrigiendo. Que tú no sabes. Esto no se hace así. Mira, se hace así. Y empieza chuc, chuc, chuc. Le enseñó cómo se tenía que hacer. Y luego ella, la estudiante, me vino y me lo contó. Y le gustó mucho que yo cada vez le dijera. Y entonces me di cuenta de que parece que no están atendiendo, pero tienen oídos, escuchan y tienen ojos. Y al final aprenden, de ver, aprenden. Y vale que no es ámbito académico, pero es en el ámbito como manual. Ellos están más desarrollados, ¿no? Que otros niños. A veces han venido aquí otros niños al curso light o algo. Y ellos podrán estar más desarrollados en el ámbito de intelectual, pero no tanto en el manual, ¿no? Y es como que a veces digo, es que tengo unos hijos un poco salvajitos, ¿no? Pero como están todo el día en el campo, no tienen Ujú. miedo, ¿no? Están como todo el día jugando en la tierra, Sí, manchándose, descalzos y no tienen descalzos, miedo a la tierra, no que algo pasa les nada, pique, nada. ven un bichito y no pasa nada, no se asustan, o van al río y se tiran al río, ¡bah! Se lanzan ahí. Y entonces habían otros niños como que, ¡ay, cuidado, que no te dé el sol! ¡Ay, los mosquitos, repelente! Es que eso pasa en ¡Ay, la no sé qué! ciudad, eso pasa allá, es completamente comprensible al inicio, quizás. Claro, al inicio. Ujú. Entonces, sí, ahora que ya están creciendo, ya le digo, Víctor, ya nos tenemos que tomar un poquito más en serio esto. Ya ellos ya están como muy desarrollados en el aspecto de la parte psicomotriz de gruesa, Ujú. ¿no? Ajá, De saltar, jugar, todo claro. eso. Eso es lo que lo que más hay que desarrollar en ese Ujú. aspecto de la infancia. Y digo, ahora ya tenemos ya que empezar a... ¿Por qué? Porque yo acabé, es ella ahora. O sea, cuando yo empecé, ¿por qué te digo que me frustré? Porque yo empezaba con mi hija a hacer fichas y ella no quería. Ujú. Y era como que la tenía que obligar. No quería, mamá, lo que yo quiero es salir afuera a jugar. Mamá, ven a jugar conmigo. Eso es lo que ella quería. Pero ahora ella, que ya tiene 6 años, ha cumplido hace poquito 6 años, ella me dice, mamá, quiero aprender a leer y a escribir. ¿Cuándo me vas a enseñar? Y yo digo, ahora, no te Es el momento. preocupes, ahora es el momento, porque tú Ya tomó interés en ello. tienes interés y tienes ya Ujú. la madurez, empiezas a tener la madurez para poder empezar a aprender lo que te voy a enseñar. Claro que Antes, sí. con 3 años, con 4 años, por mucho que yo te lo quisiera obligar a hacerlo, ni querías, ni tenías interés, ni nada. ¿Para qué tenía que estar siguiendo obligándole a hacer Ujú. eso? Entonces me he dado cuenta con Yocabez y con Abel que cada uno tiene sus habilidades y sus intereses. Sus intereses. Y que cada uno tiene su tiempo. Y yo tengo que esperar al tiempo de ella. Ujú. Ahora es el tiempo de ella. Pero ahora es el tiempo de ella, no es el tiempo de Abel. Sería una Ujú. tontería que yo empezara con ella ahí a enseñarle, a leer, a escribir. Y que, Abel, tú también, tú ven aquí, tú también. Abel, Obligándolo, ¿no? obligándolo, con 4 años, que está así como... con el cochecito. Todavía no es su tiempo. Y yo, todavía no es el Y es tiempo. curioso
que aprendan de esa forma. Como usted dice, pareciera que no aprenden, pero si están allí en el lugar, ellos están aprendiendo. Y me parece curioso porque no es lo que se hace en las escuelas normales. En las escuelas, incluso los niños ni siquiera quieren ir a la escuela. Cuando se los deja allí, se los está separando de su madre, empiezan a llorar. No entiendo qué pueden aprender si tienen sentimientos negativos dentro de ellos desde tan pequeños. Entonces, no tiene, para mí ahora ya no tiene mucho sentido llevar a un niño y hacerlo sentarse allí para que otra persona extraña le enseñe cosas que quizás todavía no las necesita aprender. Entonces, me gusta mucho la idea de un homeschool con el tiempo que ellos necesitan. Bueno, Homeschool, yo no le quisiera llamar homeschool lo que yo voy a hacer con mis hijos porque no ya, es como homeschool. Homeschool es como la escuela en casa. Simplemente tienes las diferentes materias y lo mismo que ajá, hacen en el colegio ajá, lo hacen en casa. sí. Pero yo me he Este es dado un cuenta, poco diferente. sí, que yo Ujú, me he dado cuenta que no lo quiero hacer igual, ¿no? ujú, Porque es como si en vez de enseñar en el colegio le enseño, pero tienes que estar ahí sentada 4 horas sentada, ta, 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 ta. claro. No, yo quiero un poco a lo mm, un poco al interés, ¿no? A que sea el niño el que esté él esperando a que tú le des, no que esté por Que obligación, tenga esas que ganas tenga de esas querer ganas, aprender. a veces no tienen ganas, pero tienes, Ujú. ¿no? Pero quiero decir, me gustaría que fuera algo más, no sé, Natural, sí, sí, espontáneo. no es tan complicado, ellos van a aprender sí o sí. Ujú. Ellos van a aprender. Ellos, o sea, imagínate que yo le tuviera la asignatura de ciencias naturales. Pues no tiene mucho sentido estar sentada en casa enseñándole con un libro ciencias naturales cuando tengo la naturaleza a la puerta de mi casa. Allá afuera. Ujú. Pues tiene más sentido enseñárselo fuera, Con la con experiencia. la experiencia, eso me quería decir. La Ujú. experiencia, las cosas vividas, las cosas que se tocan, las cosas que se huelen, que se manipulan, eso se aprende mucho más y se Ujú. queda mucho más en la mente que no solamente escribiendo. Pero bueno, Exacto. eso lo sabemos todos, ¿no? Lo difícil es Hacerlo, hacerlo practicarlo. y Ujú. practicarlo, pero vamos a intentar ir por ese aspecto. Muy bien, gracias hermana Ana por haber estado aquí. Hay muchos temas de los que me hubiese gustado hablar ¿Ya se nos ha ido el también. tiempo? Ya se nos fue un poco el Qué tiempo, lástima. tenemos que ir a almorzar, ya hay hambre. Pero muchas gracias. Me gustaría también tenerlos a ambos aquí para poder compartir un poco más de lo que es la vida misionera. No es fácil, no es sencillo, pero es bonito al final y se tiene una convicción grande en cada misionero que yo he podido conocer. Entonces este es como un espacio para ellos, para que podamos compartir su vida, sus experiencias con Dios y todos conozcan quién es ese Dios al que los misioneros sirven, ¿no? Una cosa que quería decir antes de acabar es que todos podemos ser misioneros, no hace falta que nos vayamos a ningún sitio. Y la primera experiencia misionera que uno tiene que hacer, la primera parte misionera que uno tiene que hacer cuando se casa es su propio hogar. Cuando se casa y forma una familia, es su propio hogar. Su Ujú. propio hogar tiene que ser su campo misionero. O sea, de nada sirve que mis hijos crezcan de forma en que vean que yo hago todo hacia los demás, pero no lo hago en mi casa. No sé si me estás entendiendo. Sí, Y también, más en el aspecto de madre, todas las madres son misioneras. No hace ya falta, son ya son misioneras desde el misioneras. momento en el que son madres. Sí, porque Es cierto. tienen su legado, ¿no? Ujú. Su educación. Tienes que mostrarle a Jesús, tienes que enseñarle los caminos y es una gran labor. O sea, no hace falta. Yo ahora me doy cuenta y yo animaría a tanto jóvenes como jovencitas que estudien bien este tema antes de casarse, incluso antes de pensar en noviazgo, en matrimonio o en hijos, que se informen, que estudien,
hay muchos libros para prepararse, porque uno se tiene que preparar. Igual que nosotros hemos venido aquí a prepararnos en el ámbito misionero, uno cuando quiere tener un matrimonio o tener una familia, tiene que prepararse. Porque luego, cuando estás ya ahí, es más difícil prepararse. Imagínate, yo recuerdo que cuando di a luz no dormía ni nada, ni 2 horas. Era como... Wow. es como, no puedes, como, no Ujú. tienes tiempo en ese momento, ¿no? Como para leer un libro y prepararte. ¿Cómo ser madre ahora? Sí, Ya ahora no que ya se... eres madre, ¿no? Antes tienes que Ah, prepararte. Y yo animo a que todo el mundo pueda prepararse. Da igual que el Señor los haya llamado, el Señor nos llama a ujú, todos para que seamos una luz en el mundo. Da igual si es una luz en tu casa, una luz en la iglesia o una luz en tu calle. No hace falta que te vayas a la otra parte del mundo como nosotros hemos hecho. ujú. Si Dios quiere hacerlo así, así. Pero si no, tienes que ser una luz donde sea y para eso te tienes que preparar. Porque puedes ayudar a cualquier persona. Ya aquí nos hemos dado cuenta también que la ayuda que estamos haciendo no solamente no somos solo papás de nuestros 2 hijos, sino que también podemos ser papás de muchas otras personas que hay De aquí. muchas personas, de hijos más grandes. Hijos más Es grandes, papás espirituales. cierto, es muy cierto. Sí, yo quería agradecerle especialmente a usted. Eh, Sé que no hemos compartido mucho, pero gracias por estar aquí y también gracias porque en algún momento usted me ofreció ayuda, me ofreció oídos para escucharme y perdón si es que no, no los usé, pero gracias por haberlo hecho. De verdad eso anima mucho a una persona que no se sabe por qué está pasando, qué problemas tiene o qué cosas están en su mente, pero el tan solo hecho de acercarse y decirle, si necesitas hablar, yo te puedo escuchar. Eso anima mucho y cambia mucho. Entonces, gracias hermana Ana por eso. Gracias también a su esposo. Ya tendré momento de conversar con él. Pero gracias por estar aquí y espero que su educación, su vida misionera y todo lo que pase de ahora en adelante sea exitosa, pero un éxito verdadero. Gracias a Bueno. vosotros por invitarme y nada, ha sido un placer conversar contigo. Muy bien, gracias a todos. Hemos terminado. Vamos a concluir allí este episodio y los esperamos en un episodio más que ya se vendrá pronto. Chao.